Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Robert García, integrante de la Plataforma Unitaria. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gregorio, a ti y para todo el equipo del canal. Agradecido siempre por esta oportunidad. Surgió como líder político en las filas de COPEI. ¿Cómo se encuentra en este momento el partido COPEI? Mira, nuestra organización, como muchos venezolanos ya lo conocen y como los democratas-cristianos del país lo conocen, se encuentra intervenido. Es un proceso que lamentablemente han sufrido distintas organizaciones políticas, nuestros hermanos de Voluntad Popular, de Acción Democrática, y COPEI no escapa de esa realidad. Sufrió intervención del Tribunal Supremo de Justicia, pero el mensaje ha sido muy claro hacia los copellanos y hacia todas nuestras bases. Es trabajar hacia los intereses del país, no enfrascarnos en una lucha ni mucho menos en una impugna interna que no responde a los intereses de los venezolanos, y por eso estamos plenamente incorporados en la plataforma unitaria, trabajando con las demás autoridades de los partidos legítimos y de todos los liderazgos nacionales que forman parte de la plataforma unitaria, y desde ahí enmarcamos nuestra lucha. Hoy los dirigentes de COPEI municipales, regionales y nacionales están trabajando en esta plataforma unitaria, trabajando en pro de lograr el cambio que requieren los venezolanos y un poco dejando un paso a un lado lo que siempre nos apasiona, que es recuperar nuestro partido, recuperar nuestra tarjeta, pero comprendiendo que primero está el interés nacional. ¿Cómo se encamina una ruta para eso que acaba de mencionar, de recuperar el partido? Mira, para poder recuperar las instituciones hemos comprendido que pasa también por la recuperación nacional. Hoy las autoridades, quedó demostrado, de los partidos o el liderazgo de los partidos no se puede imponer. Al final son las bases quienes deciden quiénes son su liderazgo, y lo vemos en la expresión enorme de los copellanos y cada organización dentro de su partido, de los copellanos en todo el país. Por ello es que nosotros estamos trabajando fuertemente en un fortalecimiento de nuestras estructuras. Logramos más de 8 alcaldes en el proceso el año anterior, hemos logrado una fortaleza dentro de nuestra organización, pero hoy estamos trabajando entonces en el interés nacional. El interés nacional pasa para lograr ese cambio del país que nos permita recuperar las instituciones nacionales, gubernamentales, pero también las organizaciones políticas, que es la base de la democracia. Queremos recuperar nuestra tarjeta, ojalá sea a través de un proceso de acuerdo, pero si no, a través de un cambio nacional. Luego que logremos el interés que persiguen todos los venezolanos, estoy convencido que estas decisiones, que al final son medidas cautelares que no nos dieron ni siquiera derecho a la defensa, ni mucho menos, van a ser revertidas, y podremos, las verdaderas autoridades que fuimos las perjudicadas en esta sentencia, podremos entonces tener la institución y ponerla al servicio de los venezolanos. ¿Hay posibilidades de un diálogo entre las facciones, entre las distintas facciones de COPEI? Mira, nosotros comprendimos, al principio pudo haber alguna confusión, algunos de pronto dirigentes en algunas parroquias, en algunos municipios o estados pudieron tener la confusión, ¿no?, de qué sucedía en COPEI. El tiempo nos ha dado la razón cuando vemos lo que lamentablemente le ha pasado a organizaciones hermanas dentro de la plataforma unitaria que vivieron la misma persecución. Es que no se trata de un tema de visión interna. Normalmente en COPEI y en las organizaciones democráticas siempre ha habido visiones internas, ¿no?, de cómo debe ser la conducción de un partido político. En este caso no es un tema de conducción, es un tema de estrategia, ¿no?, externa, que afectó a los partidos políticos. Lamentablemente hay una estrategia de tomar a las organizaciones políticas para dividir en los procesos electorales y confundir a la población. Y un ejemplo de ello lo vimos en Barinas recientemente. Luego de la segunda elección, que lamentablemente se tuvo que llevar a cabo, vimos cómo el país apoyaba, a pesar de que no votaba en Barinas, y entendía lo que había sucedido y apoyó la candidatura unitaria, y lamentablemente las tarjetas intervenidas fueron a tratar de dividir. Por suerte el elector el 9 de enero respondió claramente y ahí tenemos un triunfo en Barinas. Entonces responde esta estrategia a un tema externo, y como comprendimos esto, que no se trata de un tema de ponerse de acuerdo internamente, sino que responde a una estrategia externa de dividir para confundir y dividir los votos de la oposición, pues nos estamos fortaleciendo en la plataforma unitaria para, a través del cambio nacional y explicarle muy bien a los venezolanos nuestra situación para evitar la menor confusión posible y lograr así en una elección presidencial el cambio que tanto aspiramos. Hay quien habla también del cambio nacional a partir del diálogo. ¿Cómo está visualizando la plataforma unitaria en este momento la posibilidad del diálogo? Mira, sin duda nuestra estrategia fundamental, y hemos recorrido Venezuela en las últimas semanas, llevando el mensaje de la necesidad de retomar el proceso de negociación de México, y desde aquí
te agradecemos enormemente porque tenemos una tremenda oportunidad de poder elevar nuestra voz pidiendo y exigiendo que se retome este proceso de negociación de México. Es fundamental que los venezolanos puedan comprender la necesidad de que los problemas del país, que pasa desde problemas sociales y problemas económicos con mucha profundidad, basta ver los problemas de electricidad, los problemas de agua, los problemas de gas que padecen los venezolanos, pero también la crisis política que hoy tenemos. Necesitamos garantías electorales para el proceso de elección presidencial, pasa por un proceso de negociación, un proceso de acuerdo. En Copey siempre hemos querido el acuerdo. Recordemos en el año, por ejemplo, 2014, en una cadena de radio y televisión, donde el presidente de nuestro partido, Roberto Enríquez, transmitió un mensaje junto con los otros líderes de la plataforma unitaria en aquella oportunidad. Siempre hemos creído en este proceso, pero un proceso serio, un proceso que realmente le dé resultados a los venezolanos. Y vemos que el espacio de la plataforma unitaria representada en México es el espacio para poder entonces nosotros conseguir una solución común y poder enrumbar al país en una ruta democrática y además en una ruta de soluciones para los venezolanos. ¿Tiene quien encabece ese cambio de rumbo en el país la oposición? Porque se ha hablado de la reorganización de los partidos, de la renovación de los liderazgos. ¿Cómo encontrar quien pueda o quienes puedan liderar ese camino? Mira, lo primero es transmitir la confianza a los venezolanos. Vamos a ir en unidad a un proceso de elección presidencial. Estamos trabajando en sesión permanente en la plataforma unitaria fuertemente para lograr que juntos podamos construir una unidad sólida para enfrentar en esa elección presidencial y poder lograr el cambio que tanto requieren los venezolanos. Nos estamos preparando en un proceso de primaria a través de un calendario muy serio, a través de todo un proceso que sea incluyente y que los venezolanos puedan comprender que la verdadera oposición va a ir a un proceso de primaria y que lamentablemente quien no forma parte del proceso de primaria sin duda tiene una estrategia de dividir a la población y entonces tratar de que los errores que se pudieron haber cometido en la elección regional o municipal del pasado no se cometan en la elección presidencial. Que tengamos un proceso sólido que permita unir al país y que podamos ir juntos a lograr ese cambio presidencial que tanto aspiramos. Unas primarias, hablando del cambio presidencial, unas primarias son una necesidad que no puede dejarse a un lado para poder lograr eso. Mira, nosotros en Copey, desde la plataforma, hemos luchado por este proceso de primarias y lo hemos propuesto, pero por suerte todas las organizaciones así lo proponen y lo validan. Vamos rumbo, algunos lo podemos llamar consulta, otros lo podemos llamar primarias, otros lo podemos llamar elección de base de los liderazgos, pero en definitiva estamos construyendo una ruta que le permita a los venezolanos, a través del factor más democrático que tenemos y que nos rindió frutos en el pasado, en el 2015 y lo rindió también en el 2012, es decir, podamos tener al país unidos en torno a una sola candidatura y ese es el programa en el cual estamos trabajando en sesión permanente en la plataforma unitaria y ojalá en las próximas semanas podamos anunciarle al país ya certezas, fechas, comisiones electorales y podamos entonces nosotros volver a revivir el espíritu de lucha y la esperanza de los venezolanos, que lamentablemente, producto de la dinámica social y económica, se ha visto a un lado y que nuestro compromiso es que se retome esa esperanza y ese liderazgo vuelva de nuevo a expresar sus opiniones y pueda debatirse en la opinión pública y los venezolanos puedan movilizarse en ese proceso de primaria. Hablando de debate, ¿qué se ha debatido dentro, en el seno de la plataforma unitaria en torno a las sanciones? Hay quienes se han pronunciado recientemente en contra de ellas. Figuras prominentes de la vida nacional se han pronunciado. ¿Qué han dicho dentro de la plataforma unitaria acerca de algún cambio en esta situación? Mira, nuestro rumbo pasa por el proceso de negociación de México y que este proceso va a llevar garantías democráticas para poder participar con reglas claras en un proceso de elecciones, pero también obviamente puede llevar a este proceso de levantamiento de sanciones. Han sido muy claros los aliados internacionales, entendemos y comprendemos la necesidad de todo un país de lograr puntos de acuerdo y que podamos juntos, no solo enrumbar al país en una lucha democrática real para lograr soluciones en el ámbito político, sino también enrumbar el país en soluciones sociales, económicas, y eso pasa por un acuerdo. Al final, cualquier esfuerzo que hagan particulares, ciudadanos, va a ser en vano si no comprendemos que deben hacer de un proceso validado por la comunidad internacional y el escenario hoy, que lo han dicho en reiteradas oportunidades los aliados internacionales, el escenario hoy es ese proceso de negociación de México donde está representada la plataforma unitaria y está representado al final los principales aliados de la comunidad internacional. ¿Y entre las oposiciones, posibilidad de ponerse de acuerdo?
Mira, el proceso de primaria es la gran oportunidad para cualquiera que tenga una visión distinta a la plataforma unitaria, que puede ser incluso legítima, pueda dirimirla a través de este proceso de elecciones. Por supuesto, quienes formamos parte de la plataforma unitaria tenemos unos valores y una visión de cómo hemos visto este proceso de cambio. Han sufrido muchísimo los que están ahí persecuciones, por eso estamos los partidos intervenidos. Muchos de los que forman parte de la plataforma unitaria lamentablemente se encuentran en el exilio, o sea, saben, tienen testimonio real de lo que ha sido luchar en estos últimos años. Pero entendiendo esto, también comprendemos que no podemos cometer los errores del año anterior y por eso debe ser una primaria amplia y que permita que todas las visiones diversas que hay en Venezuela puedan unirse y al final ese relato de lucha que te comento, de persecución o de los últimos años de lo que han vivido las organizaciones políticas, pues se expresen en las primarias y los venezolanos decidan, pero que sea tan amplio que no permita divisiones y que podamos ir unidos en esa elección presidencial. Finalmente, nos queda cuestión de un minuto. ¿Qué debe pasar, además de lo que hablamos del tema de las primarias, qué debe pasar en lo que queda de año, en los 8 meses que quedan del 2022 en la oposición? ¿Hacia dónde debe encaminarse el trabajo político? Mira, estamos trabajando como venimos haciendo en sesión permanente en nuestra organización interna. Hay muchísimas ocasiones y lamentablemente errores que se han cometido en el pasado han llevado a tomar unas decisiones precipitadas y eso no genera el resultado efectivo que tanto aspiran los venezolanos. Nuestra intención es trabajar en la organización y por eso nos estamos movilizando, girando el país, comprendiendo y escuchando a los venezolanos y comprendiendo la necesidad de cambio que tanto se requiere, pero dando pasos muy firmes. Y esos pasos firmes nos van a llevar a este proceso de base y nos van a llevar a estar consolidados para la elección presidencial. Entonces lo más importante, Gregorio, es que los venezolanos tengan la confianza en que más allá de lo que hoy pueden sentir un poco de desconfianza o desánimo en el terreno político, decirles que vamos rumbo a un trabajo enorme de organización para presentar una ruta clara al país y que nos volvamos a todos a movilizar, volver a ver nuestras calles llenas de esperanza y que eso se transmita después y se traslade a una elección en Venezuela que nos logre el cambio nacional que tanto aspiramos. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Venevisión, como siempre. Estuvo con nosotros Robert García, integrante de la plataforma unitaria en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo. Entrevista matutina